Bueno, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver hipo e hipertiroidismo. Vamos a ver ambos temas. La verdad es que es factible hacerlo y vamos a ver dos casos clínicos y los artículos científicos que sus compañeros han preparado, y creo que ya les han compartido a ustedes una copia de los mismos. Bueno, vamos a empezar ahorita con hipotiroidismo, pero antes vamos a acordar un poquito rápidamente de la fisiología. En el hipotálamo vamos a secretar la TRH que va a la hormona, a la hipófisis. Aquí va a estimular la secreción de la TSH, la cual va a ir al folículo tiroideo. En el folículo tiroideo, acuérdense que vamos a tener lo que es la captación del yodo, y esto va a estar regulado básicamente. ¿Cómo se va a empezar este metabolismo? Pues el yodo que anda circulando en el cuerpo viene y llega a la membrana basal del tirocito, que esto es básicamente lo que es el tirocito. Cuando llega a la membrana basal el yodo, básicamente, entonces se va a unir a la proteína transportadora que está aquí en la base del tirocito. Esto va a entrar, básicamente, llega a la membrana donde viene y a través de se une al coloide a través de la tiroperoxidasa, que es la TPO, que es la que está acá, formando la monoyodotiroxina. Dos moléculas de monoyodotiroxina se convierten en diyodotiroxina. Una molécula de diyodo más una de monoyodo es la T3, o dos de diyodo más otras dos de diyodo van a ser la T4. Entonces aquí tenemos que en el tiroides se forma la T3 y la T4, que va a ir a hacer acciones periféricas. La más potente de las dos va a ser la T3. Bueno, ¿qué significa hipotiroidismo? Significa básicamente, si estamos hablando de primaria, a una deficiencia de la hormona por una alteración o no funcionamiento intrínseco de la glándula tiroidea, o sea, propio de la glándula tiroidea, que va a hacer que la secreción de T3 y T4 esté alterada. ¿Qué es lo que lo va a caracterizar básicamente? Es un nivel elevado de TSH, pero una T4 que va a estar baja. ¿Por qué? Porque aunque la TSH esté estimulando la glándula tiroides básicamente no va a responder a esa estimulación y no va a formar adecuadamente lo que es la hormona tiroidea. Vamos a tener también el hipotiroidismo subclínico. En el hipotiroidismo subclínico se va a caracterizar porque vamos a tener una TSH que va a estar ligeramente aumentada. ¿Aló? ¿Sí? Más una T4 libre que va a estar normal. ¿Sí? Eso es básico. Acuérdense que la anterior va a tener TSH elevada y T4 dentro de límites bajos. La primaria TSH ligeramente elevada, pero T4 que va a estar ligeramente baja de lo normal, o muchas veces puede estar normal. Y el secundario, el hipotiroidismo secundario o hipotiroidismo central, lo que va a hacer es que la glándula tiroidea va a tener una estimulación inadecuada de TSH, o sea, lo que estamos hablando
es que de donde se secreta básicamente la hormona tiroidea o TSH, tiene alteraciones a ese nivel. Generalmente vamos a estar hablando de un adenoma hipoficiario o hay otro tipo de enfermedades que pueden hacer que tengamos deficiencia de secreción de TSH. Bueno, cuando sospechamos el hipotiroidismo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a medir TSH y hormonas tiroideas. Y aquí tenemos básicamente hipotiroidismo primario, TSH alta, T3 y T4 libre normal o ligeramente baja, TSH cuando estamos hablando de aumento de TSH y T4 normal. Vamos a hablar de hipotiroidismo subclínico leve. Cuando estamos hablando de TSH baja y T4 baja, entonces estamos hablando de hipotiroidismo central, básicamente, que es lo que yo les hablaba del adenoma cromófobo, enfermedades no tiroideas o efectos farmacológicos. Aquí estamos hablando de todo tipo de drogas que pueden ir a suprimir la secreción de la hormona o también de gente que toma hormona tiroidea para bajar de peso o algunos medicamentos que se dan para bajar de peso. Había antes, gracias a Dios, hace poco, este medicamento desapareció que se llamaba Redotex, lo vendían en México y hacía que la gente bajara rápidamente de peso, pero después la convertía básicamente en una persona hipotiroidea porque iba a inhibir la producción de TSH. Actualmente también hay unos suplementos alimentarios que venden en las tiendas estas libres. Yo no sé si GNC los sigue trayendo o la gente los pide por internet también, que lo que les venden es hormona tiroidea, básicamente, y lo ponen para bajar de peso. Y eso nos puede causar este problema. Y posteriormente, si tenemos una TSH normal y una T4 normal, pues la hormona, la glándula va a estar bien. ¿Dudas hasta este momento? ¿No hay dudas? Vale. Entonces, veamos entre las causas de hipotiroidismo. Veamos primero hipotiroidismo primario. Aquí estamos hablando de básicamente una inflamación de la glándula tiroidea y la mayoría de veces esta va a ser de tipo viral. Ahí vamos a tener la tiroiditis de Hashimoto, también tenemos la tiroiditis de Riedel, pero no vamos a estar hablando de eso en este momento. Tenemos la tiroiditis la iatrógena, que es lo que yo les hablaba, que puede, perdón, que la licenciada Claudia. Silic, dando clase, cuénteme. Sí. Bueno, Clau, chao. Pues. Bueno, tenemos la iatrogénica, que se puede dar también por tratamiento con yodo 131 radioactivo, por una básicamente cirugía de cuello, con tratamiento con quimioterapia, secundario a un linfoma o algún tipo de cáncer, gente que toma yodo, que era lo que yo les contaba, pero también los medios de contraste que se pueden utilizar a nivel de rayos X, van a tener yodo y amiodarona, y otro tipo de sustancias como el litio, antitiroideos, ácido paraaminosalicílico, algunas citocinas si se toman en dosis altas, por eso debe tomarse esto en dosis bajas completamente,
Si tenemos hipotiroidismo subclínico, les contaba a sus congénitos, a sus compañeras, que aquí se hizo un estudio en el Hospital General en niños cuando regalaron una gran cantidad de pruebas y se encontraron un montón de niños que tenían hipotiroidismo congénito, deficiencias de yodo, trastornos inflamativos del tiroides y una sobreexpresión de la de iodinasa tipo 3, pero eso se da generalmente en niños. Tenemos otras causas, que es un hipotiroidismo transitorio, que volvemos nuevamente a hablar de tiroiditis, gente que está tomando hormona tiroidea y suspende el tratamiento por X, Y o Z razón, entonces puede llegar a tener un hipotiroidismo subclínico. Incluso esas personas pueden llegar a la muerte. Y cuando se administra 131, yodo 131, para volver a la gente hipotiroidea, también podemos tener la enfermedad de Graves o hipertiroidismo. Cuando estamos hablando de hipotiroidismo secundario, estamos hablando a cierto tipo de tumores, cirugías, síndrome de Sheehan, que es básicamente que viene y llega un coagulito y no llega suficiente sangre a la hipófisis, entonces viene esta hipófisis y necrosa. Estamos hablando de síndrome de Sheehan, deficiencia de hormonas, TSH, beta-caroteno y enfermedades hipotalámicas. Cuando estamos hablando de hipotiroidismo autoinmunitario, estamos hablando que vamos a tener alteración a nivel de la CD4 y CD8. ¿Y esto por qué va a ser? Porque va a haber virus a este nivel, entonces va a llegar básicamente los linfocitos, acuérdense ustedes del mecanismo del CD4 y CD8, que van a atacar básicamente las células tiroideas y las van a destruir. ¿Y cómo lo van a hacer eso? Pues va a haber perforinas. Acuérdense que las perforinas lo que hacen es ir a perforar, hacer pequeños agujeros a nivel de la glándula, y lo que van a hacer en ese momento pues va a ser destruirlo. Si tenemos aumento del factor de necrosis tumoral, TNF, tenemos IL-1 alta, que es proinflamatoria, vamos a tener un interferón gamma muy alto, entonces podemos hacer que las células tiroideas sean susceptibles a la apoptosis. También podemos tener alteración de las células por moléculas proinflamatorias, ya sea de las propias células tiroideas, de un aumento de citocinas proinflamatorias. O sea que estamos hablando que si nosotros mantenemos a un paciente con una inflamación de bajo grado permanente o estamos inflamándolo, estamos cultivando todo lo necesario para hacer que este paciente se vuelva hipotiroideo. ¿Dudas hasta este momento, antes de seguir? Compañeras, compañeros, ¿alguna duda? ¿No tienen dudas? Bueno. Ahorita vamos a ver los signos o los síntomas del hipotiroidismo. Pues hay muchísimos. Signo es lo que uno mira y síntomas lo que el paciente les va a referir. Va a referir todo lo que tenga que ver con un metabolismo lento, ¿sí? Por lo tanto, va a ser una gente que va a tener frío, siempre va a estar cansada, se le va a caer el pelo, va a decir, ay, mire, yo no sé por qué se me está cayendo tanto el pelo, va a tener dificultad para recordar las cosas, para estudiar, estreñimientos severos, va a ser una paciente que va a ser obesa, dificultad para respirar, va a tener una menstruación abundante inicialmente, pero muy abundante, y posteriormente
va a desaparecer o simplemente va a disminuir muchísimo. Se va a empezar a tener problemas de audición. ¿Qué vamos a encontrar en un examen físico en este paciente? Pues como ya les dije, siempre tenía frío. Es un paciente que va a tener las extremidades frías, la piel seca, que no importa qué tanta crema se eche, siempre va a tener la piel bastante seca. Puede tener edema en miembros inferiores y en la cara, a lo cual se le llama mixedema, como ustedes miran ahí. La caída del pelo, el corazón va a estar latiendo más lento, la presión arterial va a estar baja y el retraso en los reflejos tendinosos. Pero, ojo, por favor, ojo en esto. El primer reflejo que se va a alterar en estos pacientes es el reflejo patelar. El reflejo patelar, cuando ustedes lo hacen en un hipotiroideo, bueno, el médico lo hace porque ustedes no lo miden, va a estar muy, muy lento. Y en ese momento podemos tener solo TSH ligeramente baja y la T4 normal. Podemos tener manifestaciones de obesidad, cansancio, estreñimiento, etcétera, pero no se ha reflejado todavía a nivel clínico. Ahí va a estar subclínico y el reflejo patelar, ese reflejo sí va a estar bajo cuando empieza a manifestarse el hipotiroidismo subclínico. Podemos tener derrames a nivel de tórax y estamos hablando de cavidades serosas o de oído. Aquí tenemos, si miran esta cara, está ligeramente hinchada. Este es un mixedema, miren las ojeras que tenemos y tenemos ligeramente hinchado y la gente dice, ay, no, es que estoy un poquito gorda, ¿verdad? Pero no es eso, es simple y sencillamente esto es el mixedema. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a medir la TSH y medir las hormonas tiroideas para decidir qué es lo que se va a hacer con este paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Pues básicamente vamos a reponer la hormona tiroidea, vamos a reponer T3, T4 y vamos a empezar con dosis bajas, se va a estar midiendo, hacer una medición y en ese momento entonces nosotros ya cuando miremos que los resultados están dentro de límites normales en la medición, pues ya vamos a saber que es un paciente que ya está controlado y además todos los signos clínicos de este paciente ya van a estar dentro de límites normales. Bueno, aquí les voy a presentar una paciente con problemas de tiroideos, básicamente. Empezó con mucho cansancio, mucho frío, estreñimiento, etcétera, etcétera. Antes iba a jugar fútbol, después ya no pudo hacerlo por el cansancio tan grande que tenía. Por lo tanto, se mandó a hacer una TSH. Si ustedes miran, la TSH está arriba de los límites normales, porque tenía 8.82 y lo normal era de 0.27 a 4.20. Los anticuerpos antitiroideos estaban en 201 y los normales de 0 a 34. Y los anticuerpos antitiroglobulina, o sea, la globulina que está o el coloide que está en el tiroides, estaban en 1221 cuando lo normal es hasta 315. Se le mandó a hacer, eso sí, ya fuera de aquí, porque aquí no, realmente no se hacían en esa época. Vamos a ver para que ustedes lo miren. Los subtipos de la IgG, entonces se mandó a hacer IgA, tenía 282, el valor de referencia para adultos es hasta 210. Ahí estábamos viendo la inmunoglobulina que está básicamente en todas las secreciones. Miren, la IgG tenía 3.122 y los normales hasta 1.500.
En la IgG, miremos la IgM. La IgM es 162 y lo normal es hasta 250, ¿ok? No era una enfermedad aguda en ese momento, sino que ya era un problema crónico en este paciente y se le mandaron a hacer a Estados Unidos este test, básicamente de intolerancias, porque refería mucho problema gastrointestinal. Todo lo que está en verde está dentro de límites normales. Lo que está en amarillo está un poco alterado y aquí ya tenemos problemas. Lo que está en rojo, ustedes miren la cantidad de alimentos que esta persona se estaba midiendo y miren, todo básicamente está dentro de límites normales, pero miren esto acá. Lo único que se encontró es cándida. Y la cándida ya estaba a un nivel de intolerancia alta. Acuérdense que teníamos una IgG que estaba elevada. Y esto era lo que nos estaba causando la inflamación tan severa que esta paciente tenía. Pues entonces hubo que tratarla. Se logró quitar mucho de toda la sintomatología, controlar la tiroiditis que esta autoinmune, que esta persona estaba presentando, porque fue secundario básicamente a la inflamación de bajo grado que ella estaba presentando, pero desgraciadamente el daño a la tiroides ya no fue reversible y tuvo que quedarse con hormona tiroidea de por vida. Preguntas sobre hipotiroidismo. ¿Ninguno tiene duda? Buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿cuál es el reflejo patelar que usted estaba mencionando? Es el reflejo aquiliano. Es del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, si tú te tentas el talón del pie y te vas un poquito alto, ese es el tendón de Aquiles. O es el tendón que nos duele mucho a las mujeres cuando usamos zapato alto durante mucho tiempo y después queremos usar zapato bajo. Y dicen, ay, es que me duele acá. Ese es el tendón de Aquiles, ese es el reflejo patelar. Y es el primerísimo que se va a alterar en todo lo que son hipotiroidismos subclínicos. Gracias, doctor. Eso lo encuentran en una endocrinología. Eso sí no lo van a encontrar ustedes en su libro de texto. Por cierto, tienen que leerlo. Estas enfermedades ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vamos a hipertiroidismo o enfermedad de Graves. Es básicamente una tirotoxicosis porque hay unas cantidades excesivas de hormona tiroidea y puede afectar básicamente al 1% de todas las personas. Como ya les dije, es básicamente un aumento de la hormona tiroidea, que ya puede ser porque se produce en forma excesiva o porque la gente la puede tomar, que hay mucha gente que para bajar de peso toma hormona tiroidea y eso lo van a encontrar ustedes en muchos salones y spas o les dan yodo. Y a esta persona le dan yodo y de esa forma van a aumentar su hormona tiroidea. La otra cosa que hacen son las famosas vendas de algas o vendas frías que ponen, que lo que tienen es yodo blanco. Y las venden para que la gente baje de peso. Esto también puede ser estimulada por autoanticuerpos que se van a unir al receptor de la TSH, van a activar ese receptor y van a hacer que esto se altere. Vamos a tener lo primario y secundario.
Entre ellos tenemos la enfermedad de Graves, básicamente, que es la tirotoxicosis, un bocio multinodular tóxico a nivel del tiroides. O sea, vamos a tener muchos nódulos tiroideos en el tiroides, un adenoma, pueden ser cánceres, el famoso bocio ovárico, y esto se va a dar también por una estimulación hormonal que va a alterar la función de la hormona tiroidea, y el exceso de yodo, que ya les había mencionado, que se da sobre todo en las gentes que van a los spa, y este es el fenómeno de Joe Bassett. Vamos a tener básicamente hipertiroidismo secundario y tirotoxicosis sin hipertiroidismo. ¿Y eso cuándo se va a dar? Cuando van a ser básicamente inflamaciones virales a nivel de lo que es el tiroides. Amiodarona es un medicamento que se usa básicamente para todo lo que es la presión arterial, etcétera. Y eso nos van a dar no solo problemas de depósitos de yodo a nivel de los ojos y pueden alterar la visión, sino que nos puede dar problemas a nivel tiroideo. Podemos tener problemas a nivel de infarto, adenomas, sobre todo el adenoma hipofisiario. La hipófisis, acuérdense ustedes que es la glándula que está básicamente en la base del cráneo, que está metida en la silla turca, que está conformada por la clinoides anterior, posterior y el piso, que no mide más de 1 centímetro, básicamente, y que es la que va a estar secretando la TSH. Cuando tenemos problemas a nivel de esta glándula que les estaba hablando, pues va a haber lo que es el adenoma cromófobo que va a venir y va a empezar a alterar la producción de hormonas, y entre ellos pues vamos a tener una secreción excesiva de TSH o vamos a tener muy poca excreción de la misma. Gente que toma la hormona tiroidea, como ya les había dicho. Mientras que el secundario, también tenemos el adenoma hipofisiario, que ya se menciona aquí, resistencia a la hormona tiroidea, esto es a nivel de los receptores de la misma, o tumores que se secretan con autropina coriónica, esto estamos hablando de tumores a nivel de la matriz o en personas embarazadas. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Pues va a ser todo lo contrario de los síntomas del hipotiroidismo. La gente no está cansada, sino que está hiperactiva. La gente no tiene frío como en la otra, sino que básicamente mucho calor, va a estar sudando, va a tener palpitaciones, pérdida de peso, diarrea, va a estar orinando continuamente. Aquí sí va a tener oligomenorrea, y acuérdense que en el hipotiroidismo inicialmente hay oligomenorrea y después se va a amenorrea, ¿sí? Pero aquí siempre va a estar la oligomenorrea y simplemente van a perder todo lo que es el deseo sexual. En lugar de tener bradicardia, van a tener taquicardia, van a tener ligeros temblores, bocio, piel caliente y húmeda en lugar de piel seca y fría. Van a tener debilidad muscular. ¿Por qué? Por el exceso de hiperactividad muscular que pueden tener. Y la respuesta palpebral va a estar lenta. A ver, ¿qué par craneal es el que mira el párpado del ojo? Jovencitas, jovencitos, que ese par va a estar alterado, por eso va a ser una respuesta lenta. A ver, ¿qué par craneal va a ser? ¿El ocular? Tal vez. ¿Y cuál es el ocular? ¿Cuál es el par craneal ocular? Disculpa. El 3. A ver, ¿cuál es el 3? El
El oculomotor. Motor ocular común. Va, a ver, qué es lo que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la acción de este? A ver, miremos el tercer par craneal. El movimiento ocular. Movimiento del ojo. Ajá, ¿y qué más? Pero aquí estamos hablando del párpado. Que se cae, perdón, que se cae el párpado. No, respuesta del párpado lenta. No estamos hablando que se caiga. Estamos hablando que es lenta. Pues sí. A ver, ¿cuáles son las acciones del tercer par? A ver, Yaret, tú que me lo dijiste, ¿cuáles son las funciones del tercer par? El movimiento, ¿no? Sí, tiene que mover algo el ojo y qué más. También creo que del tamaño, si no estoy mal, ¿no? Porque en el caso que investigamos nosotros del hipertiroidismo, uno de los signos y síntomas era de que tenía como elevación en el ojo. Ay, no me acuerdo cómo se llama la elevación esa que se da en el ojo. Ay, sí. Lo que tenés razón, lo que tiene que ver con el elevador del párpado, el músculo elevador del párpado. Entonces, este músculo va a estar respondiendo en una forma lenta, ¿sí? Y entonces está afectando el tercer par craneal porque el elevador del párpado tiene una respuesta muy lenta en estos pacientes. ¿Te quedó claro ahorita? Sí, doctora, gracias. Va. Y tenemos ginecomastia en estos pacientes. Miren, aquí les estaba hablando de cierta sintomatología. Esto es mixedema. Y miren esto acá. Miren, esto es exoftalmos. A estos pacientes empiezan y básicamente el ojo empieza a ser empujado hacia afuera. Miren ahí. Y ahí el problema que hay es que muchas veces no pueden cerrar los ojos y entonces tienden a hacer úlceras en la noche por resequedad o porque, si ustedes se dan cuenta, uno constantemente va a estar cerrando el ojo para lubricarlo. Estos pacientes, por tener el ojo tan afuera, no pueden llegar a cerrarlo y entonces pueden hacer ulceraciones a nivel D. Tenemos presentación a nivel en palillo de los dedos. Y aquí nuevamente es que vamos a medir TSH y T4 para llegar al diagnóstico de hiper o hipotiroidismo, que es básicamente lo que me interesa que ustedes sepan es si está alto o si está bajo. ¿Cuál es el tratamiento? Pues depende. Si la persona hipertiroidea está embarazada, pues la elección va a ser cirugía de tiroides. Y posteriormente hay que elegir, si no está embarazada, y los hombres definitivamente nunca se van a embarazar, ¿no? Entonces, en ellos hay que elegir entre cirugía de tiroides o administración de yodo radioactivo. Para tratar el hipertiroidismo. En ambos casos
En ambos casos, ya sea que se dé yodo radioactivo o se haga cirugía, pueden tirar a la gente a hacer hipotiroidea. Y la otra opción que se tiene es dar fármacos. En este caso, tenemos el metiltiruracilo y el tapazol. Entonces vamos a dar 10 miligramos del mismo, se va a dar alrededor de básicamente un año, que es el promedio, puede ser menos, puede ser más. Se va a acompañar de un beta bloqueador, y la razón de dar el beta bloqueador es por las taquicardias que este paciente va a presentar, que aunque esté tomando los medicamentos antitiroideos, él siempre va a tener taquicardia y va a estar muy ansioso. Esa es la razón de darle el beta bloqueador, para que la paciente ya esté muchísimo más tranquila y pueda llevar adelante su tratamiento. Un gran porcentaje de los pacientes hipertiroideos van a pasar posteriormente a ser pacientes hipotiroideos, y pues eso implica tomar toda su vida hormona tiroidea. ¿Preguntas al respecto? ¿No hay ninguna pregunta? Vaya, perfecto. Entonces, compañeras, es todo suyo la pantalla, para que empiecen a presentar su caso clínico y empiecen a ver básicamente también el artículo. Gracias, doctora. Empieza hipotiroidismo. Empiecen. Muy buenos días, compañeras y doctora. El día de hoy nosotros vamos a presentar el caso clínico sobre el tema de hipotiroidismo. Y pues acá podemos ver a las integrantes. Mi nombre es Karina González y mi compañera Arly Gutiérrez. Bueno, inicialmente pues la paciente era de sexo femenino. Ella tiene 46 años y... Espera, compañera, ¿cómo fue que dijiste? Inicialmente era de sexo femenino. Inicialmente la paciente, perdón. Mira, te lo digo porque uno a veces, ¿cómo se llama? Está tan nervioso y puede darse en las presentaciones. Entonces, cuando estás en un congreso o algo, entonces, ¿cómo se llama? Mejor respira hondo y tranquilízate, ¿sí? Gracias, doctora. Bueno, la paciente en nuestro caso es de sexo femenino, tiene 46 años y ella también tiene un hijo. Respecto al motivo de la consulta, pues la paciente acude a consulta externa por presentar un aumento de peso y también fatiga. Ella pues tiene antecedentes patológicos familiares de cáncer pulmonar por parte de la madre, hipertensión por parte del hermano, y el padre de la paciente falleció de cáncer de próstata. Hace 4 meses, pues ella ha observado que ha aumentado de peso, también ha presentado estreñimiento, cefaleas y fatiga. La paciente manifiesta pues que desayuna muy tarde y que le gusta mucho el chocolate, consume muchos carbohidratos y muchas frituras, y también pues refiere que sus meriendas son de grandes porciones y que no toma mucha agua y tampoco realiza actividad física. Respecto a los resultados del laboratorio, pues ella presentaba la TSH en niveles elevados y la T4 en niveles bajos. En cuanto al examen físico, la paciente muestra un peso de 86 kilogramos, una talla de 160 centímetros, un índice de masa corporal de 33.59 kilogramos partido metro cuadrado, circunferencia de cintura de 114 centímetros, circunferencia de cadera de 120 centímetros. Y respecto a sus signos vitales, pues estos revelan que la presión arterial la presenta en 120 partido 80 milímetros de mercurio.
y la frecuencia cardíaca es de 88 latidos por minuto. Adicional a esto, pues también presenta piel seca y cansancio. Para el diagnóstico, se determinó como diagnóstico presuntivo crisis hipertensa, como diagnóstico diferencial hipercolesterolemia y como diagnóstico definitivo hipotiroidismo, hipertensión y obesidad de grado 1. En el tratamiento, la paciente recibe levotiroxina sódica de 100 microgramos en ayunas. También le recetan losartán de 50 miligramos y anlodipino de 10 miligramos. Adicional a su tratamiento, también se le deja un tratamiento nutricional. En las recomendaciones que se le indican está beber 2 litros de agua al día, cumplir con los 5 tiempos de comida, no ingerir bebidas carbonatadas, realizar 30 minutos de actividad física diaria, eliminar el consumo de grasa saturada y también se le indica que debe tomar su medicamento 1 hora antes del desayuno. Se le recomiendan algunos alimentos como sal yodada, frutos secos, lentejas, entre otros, y también se le limita el consumo de alimentos gociógenos, ya que son conocidos como que son ricos en ácido cafeico, clorogénico, elágico y litio, los cuales interfieren en la producción de las hormonas tiroideas. Estos alimentos son las coles en general, los cereales como el trigo, las frutas como la naranja, limones, higos, entre otros. Bueno, y aquí podemos ver que es el seguimiento que se le da a la paciente durante 4 meses consecutivos. Pues se le da este seguimiento nutricional a la paciente y en este pues se realiza la debida valoración nutricional utilizando indicadores antropométricos, exámenes bioquímicos, clínicos y también dietéticos. Todo esto pues se acompaña de una educación nutricional y alimentaria para poder concientizar a la paciente de lo importante que es tener hábitos alimenticios saludables y pues todo esto también acompañado de actividad física. Y de haber cumplido con todos los parámetros dietéticos, la paciente logró mejorar los signos y los síntomas en esta patología. Y eso es todo por nuestro caso clínico. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario o experiencia que quisiera compartir. Compañeros, como dice su compañera, ¿tienen alguna duda? Pues hoy estamos sin nada de dudas, compañeros. Así es que sigamos con el artículo. Gracias. Ahorita voy a pasarme al otro. A continuación vamos a presentar 2 artículos. El primero es sobre hipotiroidismo subclínico como desencadenante del aumento de peso de mujeres entre las edades de 25 a 64 años. Este fue un artículo publicado en el año 2003. La consulta médica, las dudas sobre la posible influencia del aumento de peso en el hipotiroidismo subclínico y que afecta con mayor frecuencia a las mujeres son frecuentes y también que es especial entre las edades de 25 a 64 años. Es por ello que el objetivo de este trabajo es educar a la población femenina acerca del hipotiroidismo y la relación con el sobrepeso. Para los materiales y métodos, este fue un estudio observacional descriptivo realizado en pacientes mujeres entre las edades de 25 a 64 años, pertenecientes al Centro de Salud Familiar Comuna La Pintana en Santiago de Chile.
La muestra se obtuvo mediante conteo por encuestas realizadas en mujeres con sobrepeso en la consulta y a cada persona se le realizó un estudio analítico de TSH y T4 libre. También se calculó su IMC y se registró su sexo y su edad. Para realizar el estudio se consideró hipotiroidismo si los valores de TSH eran mayores a 5.1 miliunidades internacionales por mililitro y si la T4 libre era mayor a 0.8 nanogramos por decilitro. Esto según el rango de valores establecidos por el laboratorio de referencia. En los resultados, la muestra la formaron 338 mujeres entre los 25 y 64 años de edad, a las cuales se les realizaron las encuestas y los exámenes de TSH. Estas 338 mujeres presentaban sobrepeso u obesidad. De las 338 mujeres se encontraron resultados de TSH alterados en 192 mujeres, de las cuales 32 eran mujeres de 25 a 44 años, 64 eran mujeres de 35 a 44 años, 50 de los 45 a 54 años y 46 entre las edades de 55 a 64 años, lo cual indica que el grupo de mujeres entre las edades de 35 a 44 años son el grupo que más padece de hipotiroidismo y que está relacionado con el aumento de peso. Como conclusiones, la prevalencia del hipotiroidismo en las mujeres evaluadas en el CESFAM es de 8.9%. Sin embargo, los valores de TSH entre las mujeres de edades entre los 25 y 34 años fueron mucho menor con respecto a las mujeres entre las edades de 35 y 44 años, que fue mayor, y las mujeres que se encontraban dentro del rango de edad que van de los 45 a 54 años y de los 55 a 64 años. Los valores séricos de TSH de estas últimas edades son mucho más bajos que los mencionados para las otras edades. Bueno, ahora voy a presentar el artículo número 2. El nombre del artículo es, pues, influencia del hipotiroidismo en el estado nutricional. No, espérate un momentito. Compañeros, sus compañeras les compartieron los artículos. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda sobre el primer artículo que presentaron sus compañeras? Mire, el objeto de revisar artículos y de presentar los casos clínicos es que ustedes intervengan y que presenten sus comentarios, sus dudas, etcétera. Porque todos se esfuerzan en buscar casos clínicos, en buscar artículos, pero es para mejorar y ampliar la visión que ustedes tienen de cada enfermedad. No los miren como algo que es un requisito para ganar los puntos, porque esa no es la razón, básicamente. Pero si nadie tiene dudas, perfecto. Compañera, sigamos, por favor. Gracias, doctor. Bueno, ahora respecto al artículo número 2, el nombre es influencia del hipotiroidismo en el estado nutricional de pacientes adultos y el artículo fue publicado en el año 2020. El hipotiroidismo, pues, se caracteriza por una alteración bioquímica en las concentraciones de la TSH, la hormona T3 y T4. En general, los síntomas se presentan como fatiga, intolerancia al frío, aumento de peso, piel seca y en algunos casos depresión. El hipotiroidismo puede estar relacionado con algunas enfermedades crónicas degenerativas. Sin embargo, pues también tiene relación con el aparecimiento de las comorbilidades derivadas del exceso de peso. Cabe recalcar que gran parte de la información respecto a este tema está escrita hacia la población femenina, indicando que pues este es el que más padece hipotiroidismo. Entonces, por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar la influencia del perfil tiroideo en el estado nutricional de pacientes con hipotiroidismo según el sexo.
Inicialmente, pues el estudio se lleva a cabo en el Hospital Provincial Docente de Riobamba y la población fue conformada por 60 pacientes que debían cumplir con los siguientes requisitos. Número 1, ser mayores de edad. Luego debían haber sido diagnosticados con hipotiroidismo. Y por último, los pacientes seleccionados no deben estar en tratamiento con hipolimiantes, hipoglicemiantes ni con hipotensores. Acá podemos ver la tabla número 1, que se presentan las características generales, donde se pueden recalcar que los valores de la hormona estimuladora de tiroides se encuentran en niveles elevados, tanto para el género femenino como para el masculino. Además, también podemos ver que los valores de T3 y T4 se encuentran en niveles bajos, tanto para el género femenino como masculino también. Y pues si observamos los parámetros antropométricos, según la medida del índice de masa corporal, la población en estudio presenta sobrepeso. Respecto al perfil lipídico, se observan valores de colesterol total y triglicéridos en niveles normales. Sin embargo, pues los valores de colesterol HDL se encuentran en el límite inferior respecto a los valores normales y el colesterol LDL se encuentra elevado en el género femenino y masculino. Luego acá en la tabla número 2 pues nos presenta los datos obtenidos en el género femenino. Acá se observa que al aumentar la hormona estimuladora de tiroides se disminuye el colesterol LDL. En cuanto disminuye la tiroxina, también disminuye la grasa corporal. Y por el contrario, a medida que disminuye la tiroxina, aumenta el colesterol LDL. Por último, también que pues podemos ver que a medida que disminuye la T3, también disminuye el índice de masa corporal. Y por último, pues ya en esta tabla podemos observar los datos obtenidos en el género masculino. Respecto a la hormona estimuladora de tiroides, no se presenta ningún dato relevante. Y por otro lado, podemos ver también que a medida que disminuyen los valores de tiroxina, existe un porcentaje elevado de grasas y de colesterol LDL. De igual forma que cuando disminuye la T3 se presenta un aumento en el contenido de colesterol total y triglicéridos. Al analizar estos resultados obtenidos en ambos, en el sexo femenino y en el masculino, se determina que la composición corporal tiene una relación directa con el hipotiroidismo, de modo que en el sexo femenino los parámetros de porcentaje de grasa y el índice de masa corporal disminuyen, y además también al aumentar la hormona TSH disminuye el colesterol LDL. En cuanto al sexo masculino, los parámetros de porcentaje de grasa corporal, el colesterol LDL, colesterol total y los triglicéridos aumentan en esta patología. Por último, también se da un aumento de colesterol LDL mientras disminuye la hormona T4 tanto en el género femenino como masculino. Por lo anterior, pues se concluye que los parámetros antropométricos como el peso, el índice de masa corporal y la grasa corporal, así como los datos del perfil lipídico, que son el colesterol total y los triglicéridos, difieren según el sexo. Por lo tanto, se debe tomar un tratamiento farmacológico y nutricional de manera distinta para cada caso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Hola, buenos días. A mí me gustó mucho este artículo porque pues no me imaginaba, digamos, yo pensaba que solo tratando por aumento de lípidos, digamos, por alta cantidad de lípidos en el cuerpo, iba a ser solo por mala alimentación, digamos, pero también como ustedes nos mostraron que es por deficiencias o problemas en la tiroides, y me gustó mucho el artículo. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu comentario. Entonces eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Bueno,
pasemos al siguiente caso clínico, compañeras. Bueno, entonces, buenos días a todos. Nosotros el día de hoy vamos a presentarles el caso y el artículo sobre el hipertiroidismo. Nuestro caso clínico indica en su historia que es una paciente de género femenino de 31 años con hipertiroidismo y embarazo, la cual es remitida al consultorio de endocrinología con un cuadro de 2 a 3 semanas de evolución caracterizado por astenia, que es el sinónimo de cansancio. Los signos y síntomas que presentaba la paciente fueron pérdida de peso, caída de cabello, hiperhidrosis de manos y pies, temblor en las manos y cansancio fácil. Además, en el examen físico llamó la atención que los exofaltamos bilateral eran leves. Compañera, exoftalmos. Exoftalmos bilateral. Exoftalmos, por favor. Y eso es para todos. Exactamente. Creo que esto era lo de los ojos que me preguntó al inicio, doctora, ¿verdad? Cuando estaba preguntando de los pares craneales. Bueno, la tiroides discretamente aumentada de volumen de forma difusa, sin nodulaciones palpables. También se evidencia taquicardia con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y no presenta signos de insuficiencia cardíaca ni dificultad respiratoria. En los exámenes de laboratorio que se realizaron, presenta un test de Wayne inicial con un resultado de 29 puntos, lo cual indica que el diagnóstico clínico al inicio era enfermedad de Graves y Basedow. Hemograma, glicemia y creatinina están dentro de los parámetros normales y los exámenes del TSH indican 0,10 microunidades internacionales por mililitro, la de T4, 6,8 nanogramos por decilitro y T3, 510 nanogramos por decilitro. Por lo encontrado con los exámenes de laboratorio, se confirma el diagnóstico clínico inicial con hipertiroidismo y se inicia el tratamiento en base a propiltiuracilo, 150 miligramos 3 veces al día y propanolol, 40 miligramos 2 veces al día. Y esto en conjunto con una alimentación de acuerdo a su patología y a su estado gestacional. En el seguimiento, la paciente acude al control un mes después, evidenciándose una gran mejoría de la sintomatología inicial y esta vez presenta un test de Wayne con 13 puntos. La frecuencia cardíaca se encontraba en 76 latidos por minuto y asimismo cuenta con un reporte de test de embarazo positivo con un cálculo de FUM de embarazo de 8 semanas. Y pues se decide continuar con el tratamiento de medicamentos, pero esta vez se disminuye la dosis de los fármacos que se dan. El propiltiuracilo, pues ya no se le da ninguna dosis y el propanolol solo 40 miligramos al día, una vez. Después de esto, la paciente acude 2 meses después con estabilización de la sintomatología con un test de Wayne de 11 puntos. Presentaba dolor hipogástrico difuso, 3 días de evolución sin otra sintomatología asociada y el examen abdominal no revelaba datos de irritación. Por las indicaciones de obstetricia se realiza una ecografía de control donde se evidencia un embarazo de 18 semanas, pero con un embrión. Espérate ahí. Bueno, compañeras y compañeros, ¿qué comentario les merece este seguimiento? Lo que dice ahí de este seguimiento del
que estaba indicando su compañera. ¿Algún comentario, alguna duda al respecto? Bueno, entonces, por lo que veo, no hay ninguna duda. Angie, ¿tú me podrías explicar un poco de lo que dice ahí? Angie. Bueno, no está en clase. Brenda Maday. Sí, doctora, yo creo que lo que llama la atención acá es que empezó a presentar dolor hipogástrico difuso. Entonces, yo lo interpretaría como que con el tratamiento el que empezó a sufrir fue el bebé al estar en estado de embarazo. Hipogástrico difuso. Ajá. ¿Y qué otro comentario respecto a lo del seguimiento? Bueno, también dice que le hicieron un examen abdominal que no revelaba datos de irritación. Y entonces, pues fue enviada a obstetricia y le hicieron una ecografía para No, eso sí ya lo miramos ahí, pero comentario. Pues yo diría que está muerto. Jonathan. Jonathan. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿algún comentario? Pues la verdad que el seguimiento es bastante necesario, también para evitar que el bebé tenga problemas relacionados con la patología. Y yo iba a comentar al final porque, digamos, así como, sí, como estaba comentando Andrea en el chat, como mi prima también padecía cuando estuvo en el embarazo, los niveles de tiroides se le elevaron y todo tratamiento, eso sí, tratamiento con medicamento, y también al bebé creo que le hicieron estudios para ver que los niveles de tiroides estuvieran normales y que el parto, o sea, que todo el embarazo, porque fue como a los 6 meses, que pudiera como que completarse a tiempo. Y también al bebé se le preparó por si podía, vamos a ver, se preparó, se le pusieron unas inyecciones, no sé por qué, pero por si nacía prematuro no tuviera ninguna complicación. Eso, nada más, doctor. No, y en base a este seguimiento, ¿qué pensás de lo último que dijo tu hermana? ¿Qué está pasando ahí? Perdón, doctora, no muy lo entendí. La pregunta inicial era, ¿qué es esto? ¿Qué pasó ahí? Comentarios al respecto de esto. Doctora, buenos días. Espérate, está José ahí. Sí, buenos días. Soy Jonathan, doctora, perdón. Oh, Jonathan. Bueno, José, perdón, ya Jonathan ya dijo lo que tenía que decir José. A ver, contame, tú ahí. Sí, pues prácticamente lo mismo que han estado diciendo. Más que todo, lo único tal vez es el test de Wade que tuvo 11 puntos, tal vez lo único que no han hablado que para detectar el hipotiroidismo, y lo del óbito fetal que pues solo está indicando que está muerto el feto. Ajá, exactamente. Exactamente, es lo que dijo tu compañera en el chat. Andrea Gaitán, que ella indicó que el bebé murió y eso es así. Básicamente andaba cargando un cadáver en el estómago, la señora, en el útero. Y ese es el problema. Bien, la compañera que levantó la mano, Carmen López. Sí, doctora, le quería preguntar si el propanolol pudo haber causado el problema porque puede provocar en el feto un ritmo cardíaco lento. Es un beta bloqueador, de hecho es un beta bloqueador, pero el feto va a tener el mismo ritmo cardíaco que la mamá. Es contraindicación utilizar drogas antitiroideas en estos pacientes, pero pudo haber sido muchísimas cosas
Número uno, cuando la señora consultó, no se sabía si estaba embarazada o no estaba embarazada, porque acuérdense que esto es 2 meses después y ella tiene 18 semanas de embarazo. ¿Cuánto es eso? 2 meses y medio. 18 semanas son 2 meses y medio. Dividir 18 dentro de 4. 4 meses y medio. Ajá. Según la ecografía, calcularon la edad de bebé en 4 meses y medio. Según el test de Wayne, pues teníamos todo lo necesario para tener el problema tiroideo, pero regresa, por favor. No. Pasa la otra. Ahí. No, ya te pasaste, regresa una, por favor. Esa misma. Bueno, ella tenía, según la última fecha, un embarazo, según última menstruación, era de 8 semanas. Pero, si ustedes se dan cuenta, fíjense qué es lo que pasó con esta paciente. Teníamos un embarazo por última menstruación de 8 semanas, de 2 meses, ¿sí? Pero, aquí ya le habían dado, en los primeros meses, ya le habían dado propiltiuracilo a esta paciente. Aquí vinieron y le suspendieron el propiltiuracilo a las 8 semanas. Seguí, ahora sí. Ella llegó 2 meses después. ¿Sí? 2 meses después, ¿cuánto es? 4 meses. 16 semanas. ¿Sí? 4 meses. Y aquí ya el bebé ya había muerto. O sea, murió entre que le quitaron el medicamento y la próxima evaluación. Solo lo habían dejado con el beta bloqueador. ¿Qué va a hacer el beta bloqueador? Pues simplemente le va a hacer el ritmo cardíaco más lento, la presión un poquito más lenta y básicamente enlentecer todo su cuerpo, pero hasta hoy por hoy no hay reportes de que cause muerte fetal. De hecho, en pacientes hipertensas, etcétera, se puede usar beta bloqueadores cuando están en embarazo. ¿Qué pudo haber pasado acá? He ahí el asunto. A ver, ¿ustedes qué piensan que pudo haber pasado? Agarren libremente su teléfono y miren el medicamento que se le dio. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos del medicamento que se le dio? Y miremos al quitar abruptamente esto, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Bueno, escucho pues.
Compañeras, compañeros. A ver, opiniones. Están pidiendo que regresen para ver el medicamento, es el propiltiuracilo. Aquí dice que se puede dar en los primeros meses, alrededor de las primeras 12 semanas, pero Ajá, dice que puede provocar defectos congénitos si se usa durante esa etapa del embarazo. ajá. Bueno, ustedes saben que el cuerpo es sabio y que en todos los embarazos puede haber hasta un 10% de abortos espontáneos. Cuando no hay aborto espontáneo, en este caso puede ser por el hecho de que la paciente tenía beta bloqueador, no hubo esa hiperestimulación, entonces el bebé pudo haber sufrido algunas alteraciones a nivel de la formación. ¿Por qué? Porque es en los primeros 3 meses del embarazo cuando el bebé se está formando. Y ella ya en esa etapa estaba recibiendo el propiltiuracilo. Eso quiere decir que pudo haber desarrollado algún defecto congénito a cualquier nivel y, ¿cómo se llama? Y eso pudo haber hecho ese defecto congénito, porque aquí vamos a especular, ¿no? Haya hecho que fuera incompatible con la vida y por eso tuvo el óbito fetal esta señora, porque traía este medicamento, pudo haber hecho que ella tuviera cualquier, o el bebé tuviera cualquier defecto congénito a nivel de formación de corazón, de hígado, de cerebro, etcétera, etcétera, que le hizo imposible poder continuar su formación y por eso falleció ya cuando estaba un poquito más grande y necesitaba otros requerimientos más de su cuerpo. En realidad pudo hacer muchísimas cosas los que este medicamento pudo haber causado. Es por eso que es tan importante, pero tan importante, que antes de iniciar un tratamiento, y eso lo digo para la vida personal de todas, antes de iniciar algún tratamiento y si se tiene una vida sexual activa, se esté segura de no estar embarazada, porque hay muchos medicamentos que pueden causar problemas a nivel de embarazo y no solo pueden causar óbitos fetales, pueden causar mortinatos, así como también nacimiento de niños con anomalías congénitas, que la verdad es que los niños siempre van a ser una bendición de Dios, pero, ¿cómo se llama? Que vengan al mundo con anomalías congénitas, secundario a que uno no se hizo un test de embarazo, que hubiera sido muy fácil hacérselo, si yo no lo consigo, ¿cuánto va a durar o en cuánto tiempo dan un test de embarazo? ¿Qué? En horas. Entonces decir, bueno, mire doctor, yo no puedo tomar ese medicamento porque estoy embarazada, no sabía, ahorita lo sé, porque otro medicamento me lo puede cambiar. ¿Sí? Y así tener un embarazo que pueda seguir en las mejores condiciones posibles. Bueno, ¿algún otro comentario sobre esto?
Compañeras, compañeros. Sí, buenos días, licenciada. Doctora, perdón. Buenos días, da lo mismo, una cosa que otra. Yo tengo una duda, por ejemplo, en este caso que ya el feto no está con vida, ¿cuánto tiempo puede pasar dentro del vientre hasta que le dé problemas a la persona? Saber cuánto tiempo tenía de muerta, porque da problemas muy rápido, como les hablábamos con sus compañeras, que puede causar síndrome de coagulación intravascular, porque es andar cargando un cadáver. Entonces puede dar múltiples problemas y hay que sacarlo lo antes posible, no hay que dejarlo ahí. Ah, muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda? No hay duda. Bueno, sigamos con sus casos clínicos, compañeras, con sus artículos, perdón. Ah, bueno. Yo solo iba a decir lo último del seguimiento. Seguí, disculpa. Perdón, de que aparentemente como ya lo resumió usted, aparentemente la disminución de la dosis de los antitiroideos pudo haber ocasionado una nueva descompensación y pues esta pudo haber provocado el COVID. Y no estuvo bien evidenciado en esta paciente porque después de esto pues no acudió al control en el tiempo que se le indicó. Y pues ahí acabó el caso porque ya no siguió yendo a consulta. Y ahora sí, continuamos con el artículo. Bueno, como artículo encontramos en la evaluación del estado nutricional en pacientes con hipertiroidismo. En la metodología se incluyeron 250 sujetos en el estudio, donde 100 presentaban hipertiroidismo y 150 eran sanos o pacientes control en este caso. Cada paciente fue analizado nutricionalmente con detalle en un reencuentro dietético de 24 horas. Sus alimentos fueron analizados junto con los nutrientes como las proteínas, los carbohidratos, las grasas, los carotenos, la vitamina A, vitamina B1, los folatos, la tiamina, la riboflavina, la peridoxina, calcio, fósforo, sodio, magnesio y potasio. Y zinc, perdón. Bueno, como los resultados tenemos la tabla número 1, que fue la distribución de los pacientes hipertiroideos en diferentes edades, donde se encontró que los pacientes con menor edad, entre 20 y 49 años, aumentó y disminuyó en pacientes con más de 50 años. La tabla número 2 muestra la media y la desviación estándar en el grupo hipertiroideo en comparación con el grupo control, donde muestra que el grupo control y en el valor medio en las hormonas TSH, T4 y T3 tuvieron diferencias significativas entre el grupo tiroideo y el grupo control. No hubieron muchas diferencias entre ellos. La tabla número 3 es la correlación de los niveles de TSH, T4 y T3 entre el grupo hipertiroideo y el grupo control, donde hubo una correlación significativa más entre la hormona T3 y T4 entre el grupo control y el grupo hipertiroideo. Y por último, la tabla número 4 era la medida de ingesta de nutrientes entre el grupo control y el grupo hipertiroideo. Y se indicó que la ingesta de calorías, carbohidratos en el grupo de hipertiroideo fueron bajas a comparación del grupo control. Y los valores de nutrientes como la tiamina, la riboflavina, la niacina, la peridoxina, la vitamina B1, el folato también resultaron bajos entre el grupo hipertiroideo en comparación con el grupo control, al igual que el zinc también fue bajo. En comparación, todos los nutrientes fueron bajos en el grupo de hipertiroideo y en el grupo control. Entonces se encontró que las diferencias nutricionales provocaron una alteración de las funciones endocrinas e inmunitarias
ya que la función depende estrechamente de los nutrientes esenciales, los antes mencionados. Y como conclusiones, se concluyó que la ingesta dietética en la mayoría de los nutrientes fueron deficientes en el grupo de hipertiroideo. También indicaron que incluir un multivitamínico diario que contenga vitaminas como la A, la E, la C y vitaminas del complejo B, también oligoelementos como magnesio, calcio, zinc y selenio, ayudan a disminuir la inflamación. Y también que el consumo de los alimentos ricos en vitamina B y el hierro, como los cereales integrales, las verduras, las bayas azules, las cerezas y los tomates. Y deben evitarse alimentos como el pan blanco, las patatas, el coliflor, los rábanos y el azúcar refinado. Y eso fue nuestro artículo. Muchas gracias. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Dudas, comentarios, compañeros, al respecto de esto? ¿Ninguna duda, ningún comentario? Bueno, pues, si no tienen dudas ni comentarios, yo creo que aquí terminamos. Nos vemos el día miércoles con hiperlipidemias. Que tengan un excelente día. Feliz día, doctora. Feliz día.